Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirán: Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Bien, es interesante estas lecturas de hoy. La primera lectura habla de un pueblo obstinado. Israel no quiso escuchar, Israel no quiso obedecer, por eso se va llamado el pueblo caprichoso, ¿cierto? Es un pueblo que no escuchó la voz del Señor ni aceptó la corrección. Yo pienso que este muchas veces es el pueblo por el cual nosotros tenemos que luchar, ¿cierto? Nuestro pequeño Israel. En varias ocasiones les he dicho o les he hablado de sus faraones, por ejemplo, en su casa, de su Israel, ¿cierto? Una vez más el profeta Jeremías nos habla de ese Israel que no quiso escuchar, por más que les habló el Señor, por más que les envió profetas, Israel no quiso obedecer, Israel no quiso entender, Israel no quiso creer. Ese es nuestro Israel. Yo creo que aunque el Señor sabía todo esta problemática de Israel o todo esto que Israel iba a reaccionar, iba a hacer, aún así Él seguía como predicando, enviando profetas, haciendo lo posible, ¿cierto? Por llevar la palabra y porque de pronto alguno escuchara. Y esa es nuestra misión, o sea, esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos una porción de Israel en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Tenemos una pequeña Israel, tenemos una porción de ese Israel. Y aunque tenemos esa porción de Israel, la tarea es a no dejarnos vencer, a no rendirnos. Yo creo que la gran enseñanza nos la dio Dios, o el gran ejemplo nos la dio Él. Israel no quiso escuchar, pero aún así Dios siempre enviaba profetas. Uno se hace la pregunta y es: ¿por qué los enviaba? Si el Señor sabía que Israel no quería escuchar. Y entonces yo creo que las respuestas pueden ser varias. La primera es para darnos ejemplo de perseverancia a nosotros, para darnos a entender que cada uno tiene que hacer su tarea independientemente si el otro la acepta o no.
La tarea del Señor es salvarnos, es mandarnos profetas, es darnos una palabra, pues lo está haciendo, ¿cierto? Lo está haciendo. Y Él está caminando con su pueblo. Ya verá si el pueblo quiere responder o no quiere responder. Entonces, eso es lo primero que uno puede decir en esta respuesta de Dios. Lo segundo es que quizás haya alguno que escuche. Quizás en medio de todo uno podrá escuchar la palabra, unos cuantos, pero aún así entender que nuestro pequeño Israel es ciego y sordo, ¿cierto? Es ciego y sordo a la voz del Señor, pero que nosotros hablamos, que nosotros hacemos la tarea. Yo creo que el punto aquí es no perder la paciencia. Uno a veces pierde la paciencia. No es para perder la paciencia, es para entender lo que puede pasar, lo que realmente va a pasar, pero que hacemos lo nuestro. Entonces, ahí está pues el profeta Jeremías enseñándonos hoy este tema del anuncio, aunque el pueblo no quiera escuchar. Y luego viene el Evangelio, pues nada raro fuera, si le pasó a Israel en el Antiguo Testamento, no le va a pasar a Israel en el Nuevo. Viene este nuevo Israel a decir que Jesús saca demonios con el poder del demonio, porque hasta allá llega la conchudez de las personas, ¿cierto? El colmo. Uno a veces dice, es el colmo, o sea, ¿hasta dónde van a llegar? Esto le pasa hoy al Evangelio. Ya Jesús está soltando demonios, sacando demonios o expulsando demonios y ya llegaron a decir que Él los está expulsando por poder del demonio mismo. O sea, cuando no tienen nada bueno que decir, bobadas dicen. O cuando no tienen una verdad para aportar, se inventan mentiras. Cuando no quieren reconocer una verdad, entonces se inventan una mentira. Pues ellos no querían, ¿cierto? Porque mire la frase que dice ahí, Jesús que conocía sus malas intenciones. Yo creo que es muy importante que siempre revisemos las intenciones y que nos demos cuenta que muchas veces nuestro Israel no tiene buenas intenciones. Entonces, cuando no tiene buenas intenciones, eso que va a decir, eso que va a hacer, es maldad. Miran siempre la maldad de los demás con las intenciones. Hay gente que dice palabras, hay gente que hace cosas o que dice cosas que no son buenas y a uno le da rabia y uno se siente mal. Pero el punto aquí es, ya usted conoce las intenciones. ¿Por qué le da rabia? ¿Por qué le da rabia? No le dé rabia. Esas son las intenciones de esa gente, ¿sí? Y cuando las intenciones son malas, pues entonces la conducta será mala. A pensamientos malos, reacciones malas. A pensamientos negativos, reacciones negativas. Lo mismo pasa con las intenciones. Si lo que hay en el corazón de ellos, si la intención de ellos es hacer daño, entonces, ¿qué podrán decir? Palabras que hagan daño. ¿Qué podrán hacer? Acciones o gestos que hagan daño. Entonces, revisemos las intenciones. Yo creo que el pecado se mide por la intención. Nadie tiene que medir el pecado es por la intención. ¿Cuál era la intención de esta persona? ¿Sí? Cada vez que te pase algo en tu vida, que digan algo contra ti o que hagan algo, hazte esa pregunta. ¿Cuál es la intención de esta persona? Si la intención de esta persona es hacerme daño, entonces, ¿qué puede salir de la boca de esa persona? Si la intención de esta persona es hacerme sufrir, provocarme dolor, hacerme la guerra, entonces ya sé cuáles son, ya sé o ya entiendo esto que dijo o esto que hizo. Entonces, midan siempre el pecado por la intención. A intenciones malas, actos malos. Intenciones malas, actos malos. Así que pidámosle pues al Señor, no solo eso, sino que nuestras intenciones sean siempre buenas para no hacer daño, que nuestras intenciones sean las mejores, que al menos nos esforcemos por las mejores intenciones para no estar en contra de Dios. Y también pidámosle por nuestro pequeño Israel, paciencia para esos sordos, paciencia para esos ciegos, paciencia para esos tercos, paciencia para esos mudos, paciencia para esos que no quieren entender, pero que nosotros siempre, con el poder de Dios y con buenas intenciones, hagamos lo que tenemos que hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la bendición, entonces les recuerdo, viernes el taller de líderes, sábado el encuentro de parejas y domingo el seminario de bendición y de sanación. Viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 2:30 de la tarde. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.